el área de intervención del río, que es la primera. Vamos a la segunda, rehabilitación de las zonas intervenidas con el proyecto. Rehabilitación de las zonas intervenidas con el proyecto. ¿Listo? Desarrollar un plan de acción de Reasentamiento. reasentamiento, perdón, es que estoy mirando un poco mal acá. Reasentamiento participativo con la comunidad. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿no? Cuando escogen una sola línea de proyecto, puede que ese proyecto solamente responda a un solo componente. Entonces, ahí tendríamos que colocar un solo componente, por ejemplo, en este caso. Uno solo, ya no estos demás. ¿Sí me hago entender? Cuando estamos haciendo un subproyecto. O necesariamente los pueden dejar todos, y aquí en las actividades ya se hace solamente la alternativa que escogieron. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, o sea que no hace, pues digamos que esta matriz de marco lógico la hacemos cuando tengamos priorizada. Podemos dejar los componentes, pero solo desarrollamos en actividades la alternativa que elegimos. Sí, eso es lo que está. Igual, lo que hicieron aquí está muy bien, está excelente. No vayan a creer que está mal hecho, está bien. Pero ustedes cogieron todo el componente, mejor dicho, esta matriz desde todo ese proyecto, el macro proyecto, ¿sí? Pero ustedes cuando hagan subproyectos pueden tener sus matrices, porque las matrices pues, lo que les permite es como organizar el proyecto, detectar muy bien qué son las actividades, qué son directamente los objetivos a los que yo quiero alcanzar, en este caso el propósito y el fin, ¿sí? Entonces, la matriz, cuando vamos desarrollando las diferentes actividades de esta manera, cumpliendo todo esto, por ejemplo, cumpliendo todo esto de aquí, así de esta manera, ¿no? Vamos mirando que la matriz, cuando nosotros la vamos ejecutando en el camino del proyecto, lo que estamos haciendo es un desarrollo jerárquico de ese proyecto, ¿sí? Y estamos gestionando de esta manera jerárquica, ¿para qué? Para ir haciendo de lo más pequeño a lo más macro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos resolviendo cada una de estas actividades y haciendo ese cumplimiento de todo lo que tenemos aquí, pues vamos a encontrar que en el tiempo determinado del horizonte del proyecto, ¿no? Vamos a llegar a un fin, ¿sí? O sea, vamos a ir cumpliendo las actividades para secuencialmente y llegar a un objetivo mayor, que en este caso es el fin como tal. ¿Listo? Dime, Valeria. Profe. Y en caso de que, por ejemplo, vamos a desarrollar solo una, que digamos el componente 2, rehabilitación de las zonas intervenidas, pero yo ahí solo coloco 2 indicadores, pero yo voy a utilizar más, ¿no importa? O sea, o tengo que colocar todos los No, indicadores que voy a utilizar ahí. los puedes colocar, los indicadores. Y si no los coloco, o tiene que estar colocado todo así, No, la idea es esa, ¿no? Que la idea es como que tú coloques, digamos, puntualmente qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a hacer en ese proyecto. Porque eso te da, después, cuando ya tenemos la estructura de desglose del proyecto, más adelante vamos a tener, eso se llama, bueno, la ruta crítica. Y en la ruta crítica o en esa estructura de desglose del proyecto, hay gente que le coloca los responsables. Ah, Y le claro. coloca el tiempo también, ¿sí? Pero específicamente a veces es mejor tenerlo en la estructura o si no en la ruta crítica. La ruta crítica es todo el componente en el tiempo, es como un cronograma, digamos, la ruta crítica, pero con los responsables de cada cosa. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando por departamentos, por ejemplo, el departamento, qué sé yo, administrativo. Entonces, optimización en procesos de intervención en la minería a gran escala. Entonces, estos indicadores, listo, estos medios de verificación, ¿no? Y estos supuestos, listo. En la ruta crítica ya te dice
¿cuánto tiempo se te demora en realizar, por ejemplo, este medio de verificación? Por ejemplo, aquí tengamos, digamos, estudio de impacto ambiental de la empresa Cerrejón en tal territorio. ¿Cuánto tiempo se demora? ¿Listo? Tanto tiempo. El responsable, el departamento de ambiental de, no sé, de la universidad tal, De Grupo o por ejemplo, Guajira o bueno. ¿sí? Entonces, cada una de estas cositas va a tener un responsable y un tiempo determinado. Entonces, cuando ya tengamos la sumatoria de todo el tiempo, vamos a encontrar el horizonte del proyecto. ¿Listo? ¿A cuánto tiempo se nos va a ir el desarrollo de ese proyecto? Incluso hay tiempos que van a ser secuenciales, ¿sí? Se van a ir traslapando, se traslapan. O hay tiempos que se hacen hay actividades que se hacen en el mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante como de ir desarrollando. Eso se llama ya el plan de tiempo, ¿sí? En el proyecto. Eso nos toca ver más adelante, ¿listo? Y si se Pero me pasa todo mucho esto el es tiempo, así. o sea, si ¿Cómo? digamos elijo una alternativa y la desgloso en actividades y me supera el tiempo, digamos, se me va a 6 años para hacer la PETAP o esto, yo tengo que Aquí está. a disminuir el tiempo, o sea, machetear el tiempo y decir, No, 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 no. te demoras Lo que menos, pasa es que menos, menos. aquí está, mira, los supuestos. Por eso, esos supuestos toca pensarlos muy bien. Por ejemplo, estoy trabajando, si tú te das cuenta, los proyectos en este momento de construcción de la parte civil, en este momento, esos proyectos tenían que tener un supuesto, por ejemplo, de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahorita con la pandemia se retrasó casi que como unos 4 o 5 meses, que no pudieron salir y no pudieron hacer nada, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, proyectos que estemos desarrollando, por ejemplo, en el Cauca, en la región del Cauca, ¿sí? Toca tener cuidado porque allá hay muchos paros, por ejemplo, muchos paros indígenas, ¿sí? Entonces, todo eso, y ahí es, pues, como el conocimiento del territorio. ¿Cuánto más o menos saben durar en promedio, por ejemplo, un paro en el Cauca? Póngale unos 6 meses saben durar, 6 a veces, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si tú estás construyendo una PETAP y se dio ese paro, te incrementan los costos, no puedes meter los materiales, la gente no puede ir a trabajar, ¿sí? Entonces te va desplazando. Todo eso tenemos que tener en cuenta en los supuestos. El supuesto, por ejemplo, puede ser que se construya la PETAP en tanto tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y, por ejemplo, que la PETAP esté lista a un año, por ejemplo. Ese es el supuesto. Entonces tú ya te das cuenta de que en el presupuesto tienes que tener esos imprevistos, ¿sí? Entonces, más o menos el 10% o el 20%, dependiendo de lo que tú vayas encontrando. ¿Listo? Y es que ahí teníamos dudas sobre los supuestos. Nosotros lo que hicimos fue como asumir supuestos como condiciones ideales para que se desarrollara el proyecto, no como condiciones negativas, digamos. Entonces, por eso, ahí en los supuestos lo que dijimos es que la adaptación de la fauna y la flora se hace perfectamente, que permanecen las características de la zona, que las emisiones se mantienen constantes, digamos que no hubo un Eso. No, exceso, está bien. Está ¿sí? bien. Sí, está bien. Pero, ¿y eso cómo me refleja en el tiempo? O sea, no entendí esa parte. No, no, no. Es que eso, digamos, el supuesto es que se dé, que se dé. ¿Sí me entiendes? O sea que para ampliar mi tiempo yo me baso en los supuestos. Si yo tenía ese supuesto y justifico que ese supuesto no se me dio, Ujú. puedo aumentar el tiempo en el que se va a desarrollar mi Sí, o proyecto. sea, la cuestión, por eso te digo, es ir viendo la parte, digamos, del tiempo. Bueno, eso ya lo detectamos un poquito más allá, pero en este caso, lo importante es, el supuesto en este caso, es que todo lo que está acá, en este caso como actividad, se dé, ¿sí? Que se realice. Ese sería el supuesto, de que el 100% de la comunidad cuente, por ejemplo, con agua, ¿sí?
Ese es el supuesto. Pero ya en la parte de tiempo ya vamos más abajo. Vamos más abajo. ¿Listo? En la ruta crítica y ahí después sigue. Ustedes ya tienen detectado la estructura de desglose. Después seguiríamos ya con la parte de los hitos. Eso se llama hitos. ¿Cuáles son esos tiempos que tienen que estar cumplidos para poder que el proyecto se dé y vaya generándose adecuadamente? Igual, como yo les decía en la primera parte, les decía que todo esto estamos generando en un ambiente de incertidumbre. Por eso se colocan los supuestos, ¿sí? Lo que se me puede llegar a presentar en ese momento, ¿sí? Sí, por ejemplo, si tenemos capacitación aquí, el 100% de la gente capacitada, acá que el 100% de la gente asista, por ejemplo. Ese Ah, sería un ya. supuesto. O sea que sí están bien ¿Sí? planteados en positivo. Sí, está bien, está bien. Ah, bueno. Entonces, miren, ya cuando entremos pues a la parte del tiempo, ya es, ahí tenemos que tener un poquito de cuidado porque hay muchas cosas desde nuestra, digamos, de nuestra formación que no las conocemos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos, al manejo de pronto, por ejemplo, de la parte social. Como nosotros somos unas carreras, pues, digamos, más direccionadas hacia la parte, digamos, ambiental, directamente a los procesos y a otro tipo de cosas, los expertos directamente en esos campos, por ejemplo, podría ser un sociólogo, un antropólogo, ¿sí? Que conocen mucho más de ese tipo de procesos. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos uso, eso se llama el juicio de expertos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, nosotros tenemos que detectar ese juicio de expertos o una ayuda de expertos que me pueden decir, por ejemplo, un doctor en sociología me puede decir, para concientizar una comunidad, el proceso puede durar de 2 a 5 años, por ejemplo, porque ellos ya han trabajado mucho la parte y han analizado mucho la parte social, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos preguntan cuánto dura o cuánto puede tardar la construcción de una PETA o una PETAR, tú lo vas a saber porque más o menos ya todo ese tiempo ya sabes, la parte técnica ya la conoces. Bueno, primero se toca caracterizar, digamos, la parte ambiental, El la parte agua. biofísica, el agua. ¿Cuánto se te demora, por ejemplo, hacer un análisis del agua por ejemplo, no es lo mismo aquí en Pasto que en Tumaco, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto se me demora, por ejemplo, en los diseños, generar diseños? ¿Cuánto se me demora ya, por ejemplo, en el desarrollo de los planos? ¿Sí? ¿Cuánto se me desarrolla, por ejemplo, en el desarrollo ya directamente de la construcción? Todo ese Pues tipo no de cosas. sabemos bien, pero a términos generales, pues sí. Porque digamos, sí, en realidad no sabemos cuánto se demore. Pues diseñar los planos no es lo que requiere tiempo, pero por ejemplo, un análisis de agua, todavía no sé cuánto se demore y así. Bueno. Es Y que otra son todo ese tipo de cosas. es que, según lo que veo, nuestras alternativas están muy disgregadas. O sea, digamos, si ahorita me dijeran, elija una alternativa, Ujú. como que me solucione hartas cosas, yo no sabría cuál elegir que me abarque como... Antes mejor todavía, que estén desagregadas. ¿Sabes por qué? Porque cuando están desagregadas, eh, tú empiezas, como te digo, la matriz, o sea, el enfoque del marco lógico lo que quiere es eso, prácticamente llegar al punto más bajo para poder empezar a gestionar, digamos, muy despacio para ir cumpliendo los diferentes objetivos y llegar a ese fin mayor, ¿sí? Desde un nivel muy pequeño a un nivel muy macro, ¿sí? Porque solucionar un proyecto, en este caso, si nos regresamos acá, en este caso estábamos hablando de la estructura y función de un ecosistema,
pues es mucho más tiempo que un proyecto, por ejemplo, de reforestación, ¿sí? Miren aquí, ¿sí? Igual ustedes encontraron estos otros, miren. Plantear alternativas con área menor de intervención del río, por ejemplo. Reconstruir un cauce replicando las condiciones físicas y bióticas naturales. Rehabilitar es eso, ¿sí? Que es diferente a regenerar y a restaurar un ecosistema. Un ecosistema restaurado se demora tiempo. Rehabilitar es lo que hacemos o lo que buscamos, por ejemplo, en este caso, con lo de el manejo de riberas. Sino que sí, lo habíamos Sí. puesto como rehabilitación, pero después abajo ponerlo como rehabilitación de nuevo, nos dijimos como, ah, rayos. No, Porque no, arriba no está como importa. rehabilitación de las zonas intervenidas. Ah, ya te Entonces, entendí. Ya te entendí. abajo Ah, dijimos como, aquí, ¿cómo aquí, explicamos eso? Ajá. aquí y aquí. Ujú. Sí, pues eso es, ahí se da cuenta de que uno también, por ejemplo, el uso de los verbos, ¿sí? Es que que se diferencie. O sea, y poderlo plantear, por ejemplo, y es mejor que en estos árboles sean puntuales, por ejemplo, para que no se desvíe como, uy, van a hacer tanta cosa, no, puntual, tan. Por ejemplo, alteración hidrológica, tan, listo. Ustedes no saben si es en el árbol de problemas, no se sabe si es positiva o negativa, que como está en el árbol de problemas, obviamente puede ser negativa, ¿no? Entonces, pero esa es la idea como de dejarlo identificado y planteado de una manera, pues, sin encontrar la solución implícita. Por ejemplo, aquí, contaminación de aire y agua por minería. Está bien, ¿sí? O contaminación hídrica, por ejemplo, ¿sí? O deforestación. ¿Listo? Está bien. Alteración geomorfológica. También está bien, ¿sí? Entonces, miren, lo importante es que ustedes desarrollaron el ejercicio y ya está bien desarrollado, ¿sí? Como les digo, cuando ustedes prioricen su idea, pueden dejar incluso los componentes. Eso está bien, lo dejan los componentes. Si se van por una idea de proyecto o una alternativa más pequeña, los dejan los componentes porque al fin de cuentas, ese proyecto o esas alternativas indirectamente está relacionado con todo lo de acá. ¿Sí? Con esos componentes que están en el árbol de problemas. Y pueden generar esas actividades por su alternativa priorizada. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Entonces, cada una de las actividades. O simplemente lo hacen como lo hicieron aquí, del proyecto general, y miran que las actividades, la idea es ir cumpliendo las actividades y al final pues van a tener su proyecto, digamos, o la gestión de ese problema más macro. ¿Listo? Veamos un poquito los indicadores y los supuestos y los medios. Optimización en procesos de intervención en la minería a gran escala. Entonces, aquí decimos que esa optimización la van a medir con el porcentaje de metros cúbicos de agua reutilizada en la operación. Parece que sí da bien. Disminución de material particulado, ¿es verdad? Ujú. De 10 y 2.5 microgramos por metro cúbico. Es que ese es como el material particulado más grande que se genera, que es como la del carbón. Entonces dijimos que una forma de medirlo es como la disminución, aunque tal vez sería porcentaje de disminución de O emisión. cantidad le pueden poner. O número de material particulado generado, por ejemplo. ¿Sí? Ya. ¿Cómo lo detectan? El medio de verificación? Ahí sí, por ejemplo, ahí es lo importante, por ejemplo, de aprender estas cosas de los negocios, por ejemplo. Ahí puede ser lista de chequeo, de verificación de cantidad de material particulado generado, ¿sí? En las listas de chequeo son el insumo para poder revisar que se esté cumpliendo con ese indicador, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, informe técnico de material particulado, ¿sí?
Ahí le pusimos Y como muestreos de seguimiento de la calidad de aire. eso. O informe con muestreos de seguimiento de calidad de aire, ¿sí? O listas de verificación, o no sé, eso está bien. Ahora, las emisiones se mantienen constantes dentro de los límites permisibles. ¿Está bien? El supuesto está bien. Lo que quieren decir es que si se cumple esta optimización, el supuesto o las emisiones van a estar en un rango permitido. Ese es el supuesto, ¿sí? Entonces, lo que puede ser que ya en el accionar del proyecto puede ser que no dé. Entonces, ya no hay un cumplimiento de esa parte, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hacer una acción de gestión de eso, ¿sí? A lo largo del proyecto como tal. Vamos con el otro, a ver. Ahí era lo que les decíamos, que 4 y 5 son la misma actividad, pero tienen indicadores diferentes. Sí, no Abajo importa. empezamos con agua con aire Y y con arriba aire empezamos y con agua. después con agua. Sí, está bien. Porcentaje de metro cúbico de agua reutilizada en la operación. Bien. Registros de caudal tratado por día del apetar. Ujú. Ujú. Sí, está bien. Identificación de los impactos que afectan a las comunidades étnicas por el asentamiento, Reasentamiento. reasentamiento. Está más pequeño acá para poder ver las dos. Sí, acá yo también veo como... Número de familias y como ya los ojos ya no dan. De familias. ¿Y los demás qué pasó, muchachos, que no participan? Buenos días, no, ¿Si están mentira. de Qué acuerdo o no pena, están de profe. acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Disculpen, pero es que hoy sí no amanecí muy bien. Ya. Ay, Curso de familias susceptibles del reasentamiento, censo de familias, perdón. Sí, está bien. Bueno, este indicador, a ver, espérame. Identificar los impactos que afectan a las comunidades étnicas por el reasentamiento. Ah, no, sí, está bien. Está bien, sí. Aquí pueden, por ejemplo, eh, hectáreas vulnerables, por ejemplo, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ese está bien, los mapas de zonificación o los mapas de riesgo, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Y aquí lo demás. Aquí puede Ay, ser, no, aquí puede ser conocimiento, por ejemplo, de las zonas de vulnerabilidad. lo que pasa es que ahí nosotros tomábamos supuesto como la condición ideal para que se cumpla la actividad, pero es al revés, ¿no? O sea, si la actividad se cumple, el supuesto es este. El supuesto es como un resultado de la actividad, no una Sí. condición para que se dé la actividad. Ujú, ujú. Entonces, ahí por eso pusimos la permanencia de las características de la zona a identificar, porque sabemos que para establecer zonas vulnerables, a veces uno va, levanta el mapa y cuando vuelve las zonas cambiaron. Entonces no nos iba a servir el identificar pues los mapas para identificar. Por eso dijimos que si permanecen constantes las características con las que levantamos información, pues entonces sí vamos a poder caracterizar o establecer zonas vulnerables. Pero ahí, No, le digo, es no, que no, está... no, no tan así. Es mejor ahí, el supuesto es el conocimiento de esas zonas vulnerables, ¿sí? Ya. Más, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces hay que irlo pensando bien ahí en esa parte, ¿listo? O sea, es como el objetivo de esto, de desarrollar la actividad, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, aquí, la optimización de los procesos, o sea, el objetivo es optimizar los procesos
de intervención. Entonces acá el supuesto sería de que el 100% de los procesos sean adecuadamente o tengan las características técnicas adecuadas, por ejemplo. Eso sería el supuesto. ¿Listo? O que, por ejemplo, si acá dice capacitar a la comunidad, que el 100% de la comunidad esté capacitada y o que asista a las capacitaciones, por ejemplo. ¿Listo? Me parece pues que esto está bien, muchachos. ¿Listo? Todo eso que han hecho está bien. Lo del, hay que tener cuidado aquí cuando hagan la parte de la matriz, que es el promedio, ¿no? Se aplicaron el promedio, ¿verdad? ¿O no lo aplicaron? Sí, ¿Sí? con el Entonces, promedio me también. parece que el promedio aclara más el punto de corte. 17.7. ¿Sí? Sí, profe, fue hecho con el Entonces, promedio. eso. Ujú. Es mejor, a mí me parece que aclara más el punto de corte y eso es vital para poder detectar los problemas, los problemas más críticos, ¿no? Ahí se me ha corrido porque porque es el Word. Ahí le mandé el PDF también, porque en el PDF sí se ve pues como ya está fijado, no cambia de computador a computador y se ve el gráfico. Igual, entonces, cuando ya tengan, o sea, ya entren con su empresa, obviamente, pues vamos a estar ahí pendientes, ¿no? ¿No? Igual, pues vamos a ir viendo cómo van, vean, la idea es que vayan leyendo, ¿no? Ahí en Daniela, yo le envié un link, si les compartió, de la carpeta. Allá Sí, en el interior de esa carpeta, en el zip, está las listas de chequeo. Analícenlas porque yo les había dicho que el martes vamos a tener una reunión pues nos van a presentar a todas las empresas, pero en esta semana van a trabajar directamente ustedes o vamos a hacer un encuentro con cada uno de ustedes, o sea, de los grupos, con sus empresas respectivas. Eso es lo que vamos a hacer. Pero la idea es que ustedes vayan adelantando ese trabajo de conocer la empresa con esa lista de chequeo. Igual el martes los capacitan de cómo es ese conocimiento de esa lista, cómo la pueden ir manejando mejor y entendiendo mejor, pero vayan haciendo el ejercicio porque ustedes la pueden entender incluso. Sí, Y hay sí la algunas estuve cosas, revisando, sí, aunque hay cosas que no se entiende porque ahí son como cosas características puntuales y uno no entiende a gran escala qué claro. hacen ellos. Entonces primero tiene como que leer qué hacen y después dice, Ya. Sí, particularidad. es así. Eso nos pasó a nosotros también. Porque a nosotros nos capacitaron con la lista también. Antes la habíamos leído y decimos, hay algunas cosas que no se entienden. Pero cuando ya te explican directamente la lista, porque esa lista, pues digamos, fue desarrollada por Corpo Nariño y teniendo en cuenta los principios. Entonces, eso es, muchachos. Entonces, me parece que han hecho un buen ejercicio. La idea es que vamos a continuar con el proceso formativo. En este caso, para la selección de los criterios, vamos a hacer una matriz multicriterio y ya les comento cómo vamos a hacer eso. Hay que estar pendientes ya en la próxima clase. ¿Listo? Y en los encuentros. Entonces, les agradezco mucho. Los dejo porque tengo otra reunión ahorita y pues ahí estamos pendientes. De lo de Riveras ya ahora les envío las presentaciones para que pues vamos avanzando con eso. No, ¿Listo? no se preocupe. ¿Listo? Y el lunes, no, el lunes ya tenemos pues como un encuentro para acordar la parte evaluativa. ¿Listo? Bueno, Bueno, listo. entonces les agradezco mucho. Chao, profe, Hasta gracias. luego, ¿no? Que estén bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe, Ángel, gracias. Ahí sí habla, ¿no, Ángel? No, estos muchachos los tienen No, profe, malas, vea, yo muchachos. sí me enfermé esta mañana, por eso que sinceramente ahorita voy es para el hospital. No, tranquilas. Que les vaya bien. Cuidarse, ¿verdad? No vaya a ser un coronavirus. No, es un infarto, casi me da un Oh, infarto, es esa parte. tendrá cuidado. No, Tomar sí, aspirina. sí, Eso es voy a la bueno. droguería ahorita por eso. Hasta Chao, luego. Que Hasta estén luego. bien. Chao. profe. Chao. Chao.